Claudio vive en el cuarto, en la Triana Profunda. La investigación sobre el expolio de barcos hundidos nos ha llevado hasta Sevilla, hasta la casa de Claudio Bonifacio. Él es un hombre polémico que dice ser un corsario, aunque no un pirata, y ahora quiero que me lo explique en primera persona y sin filtros. Italiano de nacimiento, vive hace muchas décadas cerca de donde ha pasado su vida investigando, en el Archivo de Indias. Claudio. ¿Qué tal? Encantada. A la izquierda. Gracias por recibirnos en tu casa. Nada de qué, figúrate. Póngase cómodo. Tú me dirás cómo quieres. Bueno, lo primero, ¿cómo te encuentras? Te voy a hablar de ti, si te parece la bien. vacuna. Me ha dado un poco de Me reacción. duele un poquito el brazo, un poquito la cabeza, pero el bicho malo nunca muere. No. Antes que nada, espérate. Toma, este es tu libro, que te lo prometí, con dedicatoria. Qué maravilla, muchísimas gracias. Porque tiene índice, tiene todo. Cada vez que sale tu nombre, hay sonrisas y hay miradas que se tiran para atrás. Así que no has dejado a la gente indiferente. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo muchos datos. Y yo lo compartí en parte con mi libro, con mi primer libro. Pero tengo más datos. Y la gente está ahí como esperando, ¿me entiendes? Para ti, ¿qué es expolio? Bueno, vamos a ver. Partamos de un principio legal. Antiguamente había una gran diferencia entre piratas que expoliaban y corsarios. Corsario era el que tenía la patente de corso. ¿Quién otorgaba la patente de corso? La corona, el rey, el Estado. Entonces no era pirata. Entonces este no expoliaba. Este simplemente era, podríamos llamar, un mercenario. Pero Claudio, entiendes que hay mucha gente que está en contra de esto, está en contra de que un barco se divida, las cosas que hay en un barco, lo que queda en un naufragio, que es identidad de ese país. ¿De qué sirve tener tantas leyes cuando no hay capitales para aplicar la ley? ¿De qué sirve dictar que esto no se puede hacer, esto es patrimonio cultural, cuando la ley española dice que todo esto es para el disfrute del pueblo? Y el pueblo no está disfrutando si está en el fondo del mar. Quien disfruta son los peces. Entonces, ¿te puedo llamar corsario? ¿Eres el último corsario español? Bueno, tú sabes que el último corsario del Caribe era hijo de uno de mi ciudad, de Trieste. Roberto Cofresí. Su papá era de Trieste. Y fue un gran pirata o corsario, no, él era pirata del Caribe. O sea que también es curioso, ¿no? Pero yo soy corsario. ¿Sí? ¿Te consideras corsario? Corsario yo. Pirata nada. La Fortuna. Episodio 2. Hay más oro en la bahía de Cádiz que en el Banco de España. El Archivo de Indias es un edificio renacentista, patrimonio de la humanidad que está frente a la Catedral y la Giralda. Y es también un buen trozo de historia de Sevilla, de la Sevilla de la capital de las Indias. El archivo, que conserva los documentos de los viajes de los barcos españoles, se convirtió en las últimas décadas en el lugar de peregrinación de investigadores, de arqueólogos, pero también de espías de empresas cazatesoros. Todos buscaban lo mismo, información sobre los barcos hundidos y sobre sus tesoros. Me lo cuenta Esther Cruces, la directora de este archivo que es único en el mundo. Tanto en su origen como en los documentos que conserva. ¿Cualquiera puede acceder al Archivo de Indias? Sí, según la Constitución española, las normas que tenemos sobre consulta en los archivos, sí, con un trámite, pero en principio todo el mundo puede. ¿Alguna vez el archivo ha vetado a personas por hacer un mal uso de los documentos? Bueno, el archivo directamente no. Esas órdenes nos pueden venir pero no solamente a este archivo, a cualquiera por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a través del Ministerio, porque ahí, bueno, los delitos existen en todos los bienes patrimoniales. Cada uno allá con lo que investigue y cómo lo haga, ¿no? Normalmente esta prevención sobre determinados usuarios es por tema de mal uso o posibilidad de expolio, de robo, eso es.
Bueno, subimos una escalera de mármol impresionante. Bueno, este cañón que está aquí a la entrada procede de la Atocha, Santa María de Atocha, que fue un pecio que se rescató y está aquí por voluntad de la administración, de que se exhibiera en este lugar. Es muy atractivo, sobre todo para las visitas infantiles. Recuperado del mar. Sí, claro, claro. De hecho, es irónico, pero ese cañón del siglo XVII es una compra que hizo el Ministerio de Cultura a la cazatesoros que reventó el yacimiento de la Atocha. Un recordatorio de que si la información que hay aquí dentro cae en malas manos, el expolio está asegurado. Pero del archivo me interesan además esas personas que formaron parte del micromundo donde era difícil distinguir los que velaban por preservar el patrimonio y los espías que buscaban enriquecerse pasando información a las empresas cazatesoros. Nombres que ya he escuchado y conozco: Jack Haskins, el hombre de Harveston, el cazatesoros del San José, Claudio Bonifacio, ese corsario que no se considera pirata. Y ahora busco desesperadamente a alguien que sabe mucho, sabe tanto que no ha vuelto a la archivo hasta hoy. Después de buscarla por tierra, mar y aire, al final logré dar con ella. O bueno, quizás ella conmigo. Hola, buenos días. Me llamo Victoria Staples. Verás, me han contactado de algunas maneras, creo que desde 3 sitios distintos. Como no tengo Facebook, no es tan fácil, pero sé que eres periodista, que te llamas Echel y poco más. Así que, por favor, este es mi teléfono. Victoria representa a esos que un día fueron engañados por una empresa cazatesoros. Ella, lejos de dejarse captar, lo denunció. Y hoy, muchos años después de guardar silencio, vuelve a hablar de todo aquello. Buenos días, soy Victoria Staples, soy canadiense de nacimiento y con acento, pero un corazón muy de Sevilla desde hace más de 40 años. Fue el gran engaño de todas mis 3 décadas en el archivo, que todo podía terminar así, porque esto era un proyecto que venía con todos los permisos supuestamente. Y bueno, estuvimos trabajando y mandando, con una especie de base de datos, sin más, hasta que había mucho interés en un barco en concreto. Y ahí es ya cuando la cosa empezó a torcerse, ¿no? Porque yo era, bueno, pero este barco no puede ser, porque como os había comentado antes, es uno que pertenece al Estado, con lo cual eso de rescatar... Es ¿no? un intocable, ¿no? Es intocable. No, pero no pasa nada, porque lo que interesa a nosotros es que vamos a hacer un documental. Bueno, yo inocente. Bueno, pues las cosas no salieron así y todos nos quedamos engañados, supongo los distintos ministerios también, pero yo muy perjudicada, porque yo había sido la persona que lideraba el equipo de investigación. Aún así diste la voz de alarma. Sí, claro que sí. Sí. En una frase me gustaría que me dijeras qué es el Archivo de Indias. El Archivo de Indias para mí era o es la constante unión entre pasado y presente, y tener ese privilegio de estar leyendo documentos del siglo XVI y XVII y luego bajas a la calle y estás en una Sevilla que todavía guarda mucho de ese perfume y ese color. Victoria, salimos del archivo y paseamos por Sevilla. A nuestra derecha tenemos la catedral. Te voy a pedir, por favor, que nos traslades a esa Sevilla del siglo XVI, que era el centro del mundo, ¿no? Sí. Lo que me llama la atención es ¿por qué Sevilla y no Huelva o Cádiz? Son puertos de mar, ¿por qué aquí? Buena pregunta. Pues porque Sevilla teníamos el río, entonces... Claro, había que tener un río para que el barco llegue a su puerto, pero como era un puerto interno, era por cosas de seguridad, porque todo estaba mucho más protegido. Los barcos llegan a Sanlúcar, cruzan la barra de Sanlúcar y suben el río, y es muy imposible que un pirata esté ahí esperando en medio del río. Me pregunto qué personas se embarcaban en esos barcos, en esas aventuras. ¿Qué gentes de Sevilla? ¿Eran de aquí, eran de fuera? Venía gente de toda España, pero muchos de los marineros venían de Sevilla y venían del otro lado del río, que ahora vamos a girar a la derecha para llegar al río.
venían del barrio de Triana. Barrio de Triana. Sí. Y una de las cosas que a mí siempre me ha impresionado es salir del archivo y encontrarme en el siglo XX o XXI y estoy andando por la calle, vamos a poner la calle Pureza, que es una de las calles muy estrechas de Triana, o la misma calle Betis que tenemos enfrente nada más, o sea, lo podemos ver los edificios que están delante de nosotros, pues eso es la calle Betis, y saber que por la mañana yo había leído en algún registro de barco sobre tal marinero que nació en la calle Pureza, número 6, su padre se llamaba, su madre se llamaba, él era cojo, tenía una cicatriz, así que es como hacer la vida real. Entonces para mí era la constante pasado-presente, ¿no? Bueno, ahora vamos bajando al río, tenemos enfrente de nosotros la Torre del Oro y estamos realmente, si te pones en el siglo XVI-XVII, estamos aquí donde llegaban los barcos. Entonces aquí estamos sobre tierra, los pies ahora mismo, en un momento, en un sitio tan histórico para todo el mundo. Esas flotas tan grandes, con muchos barcos, tenemos un buen ejemplo de 1590. El general Antonio Navarro salió de aquí, de Sevilla. Del Guadalquivir. Sí, con sus 81 barcos. ¡Wow! 81 barcos. Y 3.300 hombres, mujeres y niños. En los barcos, los niños que iban como pajes, pues y niños de 8 años. ¿Y por qué esos niños? Pues porque había muchos huérfanos en esa época o familias muy grandes que no podían dar de comer a tanta familia. Hay un documento que encontré, bueno, ya hace muchos años, que era una carta del virrey de Nueva España y que pedía permiso, pedía, por favor, búscame 200 niños de 7 a 10 años que me hace falta para que trabajen en las flotas. ¿Qué es un naufragio para ti? Una cápsula de tiempo, un momento histórico que se queda encapsulado. Precisamente el expolio de esos yacimientos ha tenido cierta impunidad que ha ido cambiando a lo largo de los años, en el que parecía que quien encontraba un naufragio se quedaba lo que había en él, ¿no? Sí, un poco plan pirata, ¿verdad? Es que no se controlaba nada. Menos mal que la UNESCO, el UNESCO organizó una especie de convenio entre varios países que firmaron para empezar a poner un poco de orden. Y una de las cosas que dijeron es que los barcos que eran de la Armada, los barcos del rey, estos nunca se podían rescatar y el país o la persona que encuentra el país donde está no se podía quedar en ese país. Pertenecía al gobierno de España. Los barcos de mercantes, eso ya era otra historia, ¿no? Pero bueno, además cada país ha buscado sus propias leyes, ¿no? De que X% para nosotros, X% para la empresa que lo extrae, ¿no? Y entonces no ha habido ninguna idea, un conjunto, ¿no? Unificada, ¿no? Sí, porque es un negocio también para... En 1717 Sevilla deja de ser el puerto de América para ceder ese puesto a Cádiz. En un punto tan neurálgico, con ese trasiego de barcos, era imprescindible contar con otro mapa del tesoro, pero esta vez en aguas españolas, que cuantifique y registre los naufragios en la zona. Y en eso trabaja el equipo de Milagros Alzaga, directora del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía. Y hemos venido hasta Cádiz para que nos cuente cómo lo elaboran. Tenemos hacemos unos estudios documentales, lógicamente, de toda la costa, no solamente de Cádiz, sino de toda la costa de Andalucía. Para toda la costa de Andalucía sí tenemos documentados en archivos más de 2.000 naufragios, pero sí es verdad que la mayoría se encuentran en la bahía de Cádiz. Con tantos barcos hundidos, el fondo de la bahía de Cádiz es un tesoro en sí mismo, tanto si pensamos en los yacimientos arqueológicos como en las riquezas incalculables. De hecho, hay un mantra que dice: hay más oro en la bahía de Cádiz que en el Banco de España. Sí, la he escuchado y duele evidentemente. Y también te dicen, si hay tanto oro, ¿por qué no se saca?
y por qué no salimos de la crisis en la que nos encontramos o demás. Yo suelo decir siempre, puestos a cometer un delito, ¿por qué no vendemos la Alhambra? ¿Por qué no vendemos la Giralda? A nadie se le ocurriría, sería una locura. Sin embargo, no tenemos ningún reparo en oír esas frases de vamos a expoliar un yacimiento arqueológico y vamos a salir de la crisis. Hasta ahora han encontrado unos 160 yacimientos visibles, pero hay otros muchos que saben que están ahí aunque no se vean. Un ejemplo en pequeño es el lugar exacto donde está el Centro Arqueológico Subacuático, un lugar privilegiado. Vamos a salir a la terraza del edificio. El edificio está sobre la playa de La Caleta. Como podéis ver, veis la playa, a mi izquierda el castillo de San Sebastián, a mi derecha el castillo de Santa Catalina, dos fortalezas que impedían la entrada de enemigos a la ciudad, la defensa de la ciudad. Y ahora tenemos marea alta, se está oyendo el oleaje y no vemos los bajos rocosos que han causado numerosos naufragios. Tenemos uno de ellos, uno de época romana, que tenemos en la zona de la izquierda. Tenemos ahí un área que se llama la Punta del Nao, su nombre ya lo está diciendo todo, donde tenemos restos desde época fenicia hasta prácticamente la actualidad. En definitiva, toda nuestra historia en un pequeño enclave, fijaros lo que tiene que ser en el resto de la costa. Es un museo. Semejante museo a cielo abierto no pasó desapercibido, claro, para los expoliadores de anteayer, de ayer y de hoy. Milagros nos lo cuenta en las tripas de un centro que guarda tesoros que ellas restauran. En principio, años 70-80, en toda esta zona de aquí había un expolio terrible y se extraía material para su venta. Incluso había museos que lo compraban. Es muy difícil luchar contra el expolio. Como otras veces en Milagros, encontramos a otra de esas funcionarias que tratan de parar el expolio a base de dedicación y sobre todo de vocación. Porque ella, antes que nada, es arqueóloga subacuática, como nos recalca en el almacén que tiene en el centro listo para salir al mar. Las botellas de buceo, que las tenemos aquí almacenadas. Tenemos también unos torpedos, lo que son materiales utilizados para la excavación. Estos materiales que veis aquí se conectan a las motobombas, funcionan como una aspiradora y por medio de estos tubos lo que hacemos es ir aspirando el sedimento que hay en el fondo. Muy despacito, vamos eliminando ese sedimento que hay sobre el yacimiento y vamos analizando cada uno de los materiales que nos van saliendo. Nosotros hemos visto en yacimientos, le llamamos mangas de succión, ¿vale? A esta pieza que estáis viendo ahí. Si lo comparas con los mailboxes, es que te hace un cráter de 2-3 metros. Eso de despacito no tiene nada. La gran tecnología que tienen las grandes empresas de cazatesoro no la tenemos. Son muy conscientes de que están cometiendo un expolio. Su sistema de posicionamiento pueden llegar a desconectarlo. Y ellos lo que ven es la rentabilidad económica que van a sacar, esa subida en bolsa, lo que va a suponer para su empresa. Y luego a lo mejor cuando ven que van a perder te dicen, hombre, es que mi empresa quiebra. Hay más oro en la bahía de Cádiz que en el Banco de España. Me sigue retumbando en la cabeza esta frase y más hablando con Claudio Bonifacio, un hombre que tiene una visión muy diferente a los arqueólogos. Mi librería, digamos, normal. En su casa, rodeado de sus libros, de sus papeles, repite sin parar que el oro del mar está desperdiciado. Dice que si se saca se le puede dar muchos más usos que si está abajo sin tocar. Pues ahora mismo pagar vacunas, por ejemplo, pagar el personal sanitario, construir viviendas populares, que hay mucha gente que no tiene casa, por ejemplo. Lo que pasa es que eso es muy bonito, pero luego, a la hora de la verdad, eso sería una realidad. Si ellos me dicen a mí, Claudio, te damos un permiso en España, yo lo hago. Le consigo los capitales, la tecnología, todo lo que tú quieras. Pero no, yo los desafío. Señores, venga,
póngame a prueba, vamos a hacer los 4 años. Y lo que se saque, y me da un sueldo justo a la empresa especializada. ¿El 50%? Bueno, tampoco hace falta 50. Yo, si a mí me da una autorización a España, yo sé dónde ir. Ya. Yo sé dónde hay cosas en el mar aquí, pero con latitud y longitud, con la coordenada exacta. Con las coordenadas exactas. Para mí, moriré con mi coordenada. ¿Qué quieres que te diga? Todo tesoro tiene maldición, entonces tú tienes que pagar una penal para que no caiga sobre ti la maldición. Se habían tomado decisiones, en mi opinión, ya a nivel mundial, de cortar con, dicho así de claro, cortar con recuperar tesoros, que luego se demostró con lo que salió de UNESCO, que no reconoce el fin de lucro. Pero curiosamente, UNESCO, que es una rama de las Naciones Unidas, UNICEF está pidiendo dinero para los niños pobres. Pues ¿por qué no sacan con todo lo que tiene en el fondo del mar y no lo prohíben UNESCO? Pero ¿dónde está la diferencia de esa moneda que simplemente es vista como una moneda de oro o como patrimonio histórico? Porque hay un debate, ¿no? Está quien puede pensar que eso es una moneda que está repetida 1000 veces y hay personas que pueden pensar que es patrimonio histórico, ¿no? Ustedes habrán ido a Cartagena, ¿no? O van a ir a Cartagena. A ver, a Negueruela, sí. A Negueruela, Negueruela, conocido también. Y él te dirá que todo lo que esté en el contexto del lugar, aunque tenga una montaña de moneda, es historia. ¿Y no piensas eso? Yo no, ¿para qué? Buenos días, soy Iván Negueruela, doctor en Prehistoria y Arqueología desde hace ya algunos años y director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, sito en Cartagena, desde 1993. Pese al sonido deficiente que pudimos recabar de Iván Negueruela, por lo que pedimos disculpas, vale la pena escucharlo. He estado en Sevilla y me he reunido con Claudio Bonifacio. Él dice que una moneda de oro repetida X veces, eso ya no es patrimonio y que con ellas se podría llevar a cabo labores humanitarias. ¿Tú qué opinas? Tengo que admitir que planteado así es muy sutil, muy hábil, pero Claudio sabe de sobra que los cartesoros no van a hacer nada de patrimonio humanitario, no van a recuperar 600 millones de plata Mercedes o 600 millones de oro para hacer labor humanitaria. La plantean para quedársela. Lo que pasa es que Claudio lo plantea de una manera que el que oiga dice, uy, cuánta bondad, parecen los hermanos franciscanos o las hermanitas de los... No, los cartesoros saquean un yacimiento, sea de tierra o sea en el fondo del mar, para venderlo, para quedarse ellos el dinero. Cuando nuestros políticos hagan una ley en la que digan, hablando de elementos de patrimonio repetitivos, que son prácticamente las monedas, a partir de un X% de que se tenga de cada objeto, sea monedas, que haya en el Museo Español 100.000 monedas del tipo A, 100.000 del tipo B, 100.000 del tipo C, etc. La 100.000 una podrá venderse para hacer obras humanitarias, hospitales, escuelas, mejores museos. Si eso es así y lo aprueban nuestros políticos, yo no tengo nada que decir. Eso tiene el peligro de que cuando abres la ventana y empieza a entrar el aire, acaban entrando un vendaval. No. Lo que hay que hacer todo según los cánones que manda la arqueología. Eso sí, con calma, sin prisa, considerando que esto supone unos gastos también. Porque el problema es el siguiente, cultura no tiene dinero. Por más que ellos digan que quieren hacer, que no tienen dinero, si lo tienen que me digan a mí dónde está este dinero. Ve, yo sé dónde está, en el fondo del mar. Yo me acuerdo del chiste que circulaba cuando los 500 años. España, 500 años, 500 proyectos, 500 pesetas. Pero vamos a ver, la palabra casa tesoros la emplea hoy en día de manera peyorativa, se emplea, como diciendo piratas. Pero yo insisto, el intruso que busca pecios en el mar no es lo que le llama el cazatesoros, es el arqueólogo. Porque desde los tiempos de los tiempos, desde los romanos, los griegos, los fenicios, se sacaban de los barcos las cargas.
O sea, y de repente vienen los arqueólogos y te tachan de cazatesoros. Ellos llevan 70 años en el mar, no llevan más. Porque la arqueología subacuática tiene 70 años. Pero Claudio, entonces, ¿los arqueólogos son el problema? No, crean el problema, donde no lo hay. Porque lo que hay que hacer es ir agarradito de la mano arqueólogos y buscadores de tesoros. Con la regla de la arqueología, o sea, la cuadrícula, sacar por capas de 15 a 20 centímetros, sacar fotografías, todo. Eso es lo que hay que hacer. Habría que comulgar arqueología y lucro. Vamos a ver una cosa, señores. ¿Ustedes han escuchado que ahora la vacuna la está regalando la farmacéutica? No. Y es un problema de la humanidad entera. No estamos hablando de 4.000 monedas, 5.000 monedas o 4 millones de monedas. Estamos hablando de 7.000 millones de personas. Y no la regalan. Todo tiene fin de lucro. Estamos en un país comunista, no. Entonces, ¿por qué tanta, digamos, zambomba, tal y cual, el lucro, no sé qué, no sé cuál? Todo tiene fin de lucro. ¿O es que los arqueólogos trabajan gratis? No. Galeones que llevaban 10 millones de monedas todas iguales o parecidas y llevaban 5.000 lingotes todos iguales de plata. Es cultura. No me lo creo. Mientras seamos más gente que tengamos conciencia de que todo es todos, de que todos somos dueños del patrimonio, se acabó el problema de los tesoros del tesoro. Es cierto que son siempre anglosajones, por el 99% de los casos. ¿Por qué? Porque la ley inglesa que había estado vigente en el siglo XX era la Salvage Law, la ley del salvamento del siglo XVII, que en síntesis dice, el tesoro es para quien lo encuentre. ¿Crees que estas empresas cazatesoros son los piratas del siglo XXI? Sin ninguna duda. La lucha desigual entre cazatesoros y piratas se basa en la falta de fondos públicos. Como ejemplo, lo que pasa aún hoy en Cartagena, donde se acumulan cientos de miles de monedas de un galeón español que el Estado consiguió recuperar hace 10 años tras una batalla legal. Algo para nada fácil. Aunque hay leyes y convenciones, el dilema de saber de quién es el tesoro que se encuentra en el fondo del mar ha dado lugar a fricciones y litigios incluso entre países, alimentado por intereses en las más altas esferas. Bueno, vamos a ver, señores. Ustedes saben que hay un lobby del oro. El oro lo controlan 4 o 5 personas. Se cotiza en Londres, el London Fix, por la mañana, por la tarde, no sé qué. De ahí, por ahí va el tema. Y en el fondo del mar hay muchísimo oro y muchísima plata. Y la plata, le voy a decir una cosa, va a llegar un momento dado que la plata valdrá casi lo mismo que el oro. También hay mucho oro y mucha plata en muchas iglesias y en el exterior que no están sumergidas y no por eso la gente se lucra o se venden, porque se consideran patrimonio. Hay muchos tesoros enterrados. Y yo te voy a decir una cosa, te lo digo como primicia a nivel público. Yo hace 2 años he conseguido un permiso en Italia, por primera vez, como siempre en mi vida, un permiso de una autoridad legal de Italia para sacar un tesoro en tierra. Y estoy ahora, cuando llegaron ustedes, detrás de un tema que ojalá esté vinculado a Carlomagno, al emperador. Claudio, estamos en contacto. Placer mío. Todo lo que sea divulgar la cultura del mar, pues bienvenido sea. Lo que quiera, aquí me tiene. Cuando descubramos lo de Carlomagno. Sí, por supuesto. No hemos terminado de digerir la problemática del mar y ya casi tenemos un pie en la tumba de Carlomagno. De todas formas, el expolio en tierra es tanto o más importante que el acuático, porque España tiene muchos kilómetros de costa, pero también tiene un enorme territorio deshabitado repleto de arte. Y así hay casos sangrantes de expolio que hay que investigar.
coincidió cuando se hizo el juicio de ese expolio, y me hizo gracia porque lo contaba la prensa de una manera como que unos jubilados de un pueblo habían expoliado con un arte y una maña no sé cuántos miles de piezas de un yacimiento ibérico de los más antiguos y abundantes de... Totalmente, es una historia totalmente rocambolesca, ¿no? Absoluta, porque yo pensaba, bueno, vamos a ver si hay una mafia de tal, pero uno se ve salir al campo a unos jubilados con su azadón y con tal, y resulta que debajo llevan un detector de metales y tal, y son unos expertos, tan expertos, por hacerlo corto, como que sus obras acabarán subastadas en subastas de arte hasta que alguien detecta que son cascos robados, ¿no? Mariano Florentino Hostalé Martínez. Póngase ahí delante del micrófono. ¿No es cierto que usted se paseaba por el paraje recedido con unos detectores de metales? No, no es cierto. Las campanas de la mercadera suenan, suenan y no están. Suenan, suenan y no están. La Fortuna es un podcast original de Movistar Plus, producido por The Voice Village y Lavinia. Dirección y guión, Arturo Lezcano. Narración, entrevistas, investigación, guión y producción, Eichel González y John Elizegui. Sonido, Guillermo Reset. Producción ejecutiva, Ricardo Villa y Rubén Mayoral. Responsable de Transmedia de producción original en Movistar Plus, Miriam Lagoa. La Fortuna, un podcast de Movistar Plus.